fundamentos filosóficos para psicólogos. ¿Ok? Vamos a tener alrededor de 17, 18 clases donde vamos a estar haciendo un recorrido histórico sobre los principales elementos que consideramos, pues los psicólogos tenemos que saber sobre los antecedentes teóricos de la filosofía que pues tenemos que conocer, que tenemos que recordar para nuestra práctica. A ver, y quiero iniciar con eso. ¿Por qué creen ustedes que sería importante hacer este recorrido de la filosofía para los psicólogos? ¿Por qué creen ustedes que sería importante? Pues yo creo que para tener una idea de dónde surge todo ese interés por saber acerca del comportamiento humano. Ok, sí, me gusta. ¿Por qué más? Porque fueron como los primeros en cuestionar, o sea, en sentido de por qué pensamos lo que pensamos, por qué hacemos lo que hacemos. Porque fueron los primeros en cuestionar, ¿ok? El por qué hacemos lo que hacemos y por qué pensamos lo que pensamos. Ok. Buscarle un sentido a las cosas, ¿no? Fueron los primeros en tratar de encontrar un sentido. Ok. ¿Qué más se les ocurre? ¿Por qué será importante que los psicólogos sepamos sobre fundamentos filosóficos? Diana. Pues yo creo que son como la base de lo que tenemos, ¿no? O sea, no podemos partir de algo sin tener un punto de referencia. Pues la psicología también está en relativo trabajo con la filosofía. Ok. Ese punto de partida a mí me parece fundamental que no lo olvidemos, ¿no? O sea, a mí me parece esencial que entendamos de dónde surge la psicología, ¿no? De dónde parte la psicología. Porque muchas veces hoy en día sabemos en los terrenos en donde nos han colocado o dónde es donde nos han puesto y dónde estamos de pie hoy en día, ¿no? Como ciencia. Y hoy en día, como ciencia, estamos ocupando un lugar como una ciencia de la salud. Sin embargo, pues no nacimos siendo una ciencia de la salud. Esto ha sido a partir de un transcurso de muchos años. A ver, pero ¿de dónde surge la psicología, no? Olvidar esos orígenes lo que nos hace es empezar a elaborar cierta práctica medio extraña y medio confusa y medio mezclada y más apegada a un método práctico de ciencias de la salud que a nuestra práctica psi, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso creo esencial retomar y no olvidar los fundamentos filosóficos de la psicología, ¿no? ¿Va? Entonces, bueno, para empezar, pues bueno, entender que la psicología, más, más que más que una ciencia de la salud, sí tendría que ser pensada como un estudio filosófico, ¿no? Más que una ciencia de salud, tendría que ser pensado como un estudio filosófico. La filosofía se encargará de hacer diferentes búsquedas o diferentes observaciones. En esencia, al menos tres fundamentales de las observaciones que hace la filosofía, hace tres observaciones fundamentales o tres chambas fundamentales. Esa es una phi, ¿ok? Esa es la letra phi en griego. La letra phi que representa la filosofía, ¿no? Que no es la psi, ¿no? Así es psi, así es phi, ¿ok? La filosofía lo que hace es
episteme hace 3 estudios. Hace estudio de la episteme, del ontos y del deontos. ¿Ok? ¿Se acuerdan qué son? ¿Sandra? Muy bien. De la epistemología, pues creo que es el origen, ¿no? El origen de las palabras, ¿algo así? ¿Ok? Por supuesto que no. ¿No? La estás confundiendo con la etimología. Ah, sí, no, entonces no. Explícame. ¿Las otras? No. Bueno, es que epistemología pues es el estudio de la verdad, ¿no? A través del conocimiento. Por ahí va. Por ahí va. Andy. No sé si es producir un nuevo conocimiento y ontos es el estudio del ser. Por ahí lo habíamos mencionado hace unas clases, ¿se acuerdan? Esos son los principios filosóficos, ¿no? La filosofía lo que hará justamente será, desde una postura epistemológica, será estudiar cómo producimos nuevo conocimiento, cómo conocemos, ¿no? Lo que decía Lupita ahorita, a ver, fueron los primeros que se preguntaron cómo conocemos, ¿no? ¿Cómo producimos nuevo conocimiento? Entonces, ¿cómo produzco conocimiento? Eso será parte del estudio epistemológico, ¿no? Entonces, por ahí ustedes vieron un librote en la Filem, el más grandote, el que se le cayó en la cabeza ¿a quién fue? ¿A ti? André, cuando se cayó la barra, el más grandote, uno rojo, que dice Principios epistemológicos del psicoanálisis. A ver, son los principios del cómo se produce conocimiento dentro del psicoanálisis, ¿no? Cómo se construyen los principios del conocimiento dentro de la teoría psicoanalítica. Entonces, episteme es conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ontos es el ser. Pásale, Leti. Ontos es el ser. Recuérdense, chicas. Ontos es ser. Que no se... Ontología será entonces la rama de la filosofía encargada de estudiar de qué está hecho el ser. ¿Okay? La ontología, que no se confundan con la antología, ¿no? La ontología será la rama de la filosofía encargada de estudiar de qué está hecho el ser. Y a ver, güey, ¿cómo que de qué está hecho el ser? Pues sí, o sea, los filósofos desde hace miles de años se preguntan de qué está hecho el ser. ¿Por qué se preguntan de qué está hecho el ser? A ver, porque biológicamente, por eso regresamos a esta parte, más allá de una ciencia de la salud, más allá de lo biológico, más allá de lo orgánico, más allá de una cuestión química, ¿de qué estamos hechos? A ver, si yo junto, que por cierto ahí viene la película de Frankenstein del Toro, si yo junto unos pulmones, unos riñones, un corazón, ¿cuántos litros de sangre tenemos? 3, ¿no? Huesos, músculo, piel. Si yo junto eso, ¿tiene vida? Todo depende de eso, biológicamente. Tiene un buen. Pero si lo junto, ¿le puedo dar vida?
Bueno, eso es una novela, ¿no? O sea, Sí. con magia sí. Con algo de electricidad. O sea, ¿le podría yo dar vida a eso? ¿Qué es lo que le da vida a eso? A lo mejor un flujo, ¿no? O sea, que fluya, porque pues si estoy estancado, pues qué. Pero que fluya ¿qué? Que fluya todo. O sea, ¿qué es eso que está ahí en nosotros que hace que estemos vivos? O sea, porque orgánicamente puedo juntar todo eso que está, pero ¿energía qué? O sea, ¿energía eléctrica? En parte. O sea, energía eléctrica en parte, o sea, sí, los estudios dicen que sí hay cierto impulso eléctrico en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, pero ese es la novela, ¿no? Que se le da un pasón de electricidad y entonces it's alive, ¿no? Pero aparte es interesante, it's alive, ¿no? No es he is alive, ¿no? Es una cosa, ¿no? Es it's alive. Pero regresamos al ser. ¿De qué está hecho el ser? Es como su esencia, pero no sé cómo. Pero es justo, ¿se dan cuenta? Entonces, estos güeyes se dedican a estudiar de qué está hecho el ser, ¿no? O sea, los filósofos se dedican a estudiar de qué está hecho el ser, ¿no? Y a cuestionarse de qué está hecho el ser. Y de qué carajos, ¿no? Que creo que es una pregunta importante. A ver, a nadie más chingado le importa en el mundo preguntarse eso más que a ellos, ¿no? ¿De qué está hecho el ser? Y la parte deontológica, ¿no?, de la vida, la parte deontológica es el deber ser de las cosas. El para qué de las cosas. Esa es otra de las posturas y de los principios fundamentales de la filosofía, la deontología. El para qué. Y entonces, yo tomaría esos 3 puntos esenciales o rescataría esos 3 principios filosóficos y los invitaría como psicólogos a apropiarse de estos 3 principios filosóficos y que los repensaran, porque me parece esencial que no olvidáramos estos principios, el de cómo produzco nuevo conocimiento, el de qué está hecho el ser y cuál es el principio del devenir y el para qué de las cosas, ¿no? El qué y el para qué de las cosas. A mí me parece que si empezamos a utilizar un poco esos principios filosóficos, a ver, les puede parecer, híjole, qué dolor de cabeza, sí, ¿no? Qué cansado, sí. Qué pesado, sí. Es mejor hacerlo como un esquema y hacer como recetas de cocina para pacientes depresivos y entonces hacemos esquemas de trabajo para pacientes con ansiedad o esquemas de trabajo para pacientes con trastornos, con problemas alimenticios. Pues que sí, claro, eso es más sencillo porque entonces no tendríamos que pensar, ¿eh?, El ser se asume como una cosa o como una conducta, ¿no? ajeno al ser, ajeno al sujeto, ajeno a un conocimiento propio, ajeno a un para qué estás, o sea, una cuestión deontológica, el para qué de las cosas.
¿para qué está produciendo ese síntoma? ¿Para qué está ocurriendo eso? ¿Se dan cuenta? A ver. Pero eso implica un mayor esfuerzo de nuestra parte. ¿Qué piensan hasta ahí? Eran bien curiosos. Eran bien curiositos. Sí, porque se dedicaban a observar. O más bien dejamos de observar. Sí. Sí, en la actualidad muy pocas veces. Y de cuestionarlos, ¿no? Nietzsche dice que lo que nos ocurrió, Nietzsche aparece en una época que se llama la modernidad, ¿no? 1800 es una época que se conoce como la modernidad y dice que el mal de la modernidad es que desaparece el aburrimiento. La gente ya no sabe aburrirse. Dice, es el principio fundamental para que exista la filosofía, saberse aburrir. Porque después del aburrimiento viene la genialidad, viene la inventiva. Cuando tú a un niño lo dejas aburrirse, después viene el invento. Inventa juegos. Así es el adulto, pero ya también no nos aburrimos. Estamos tan llenas de información, tan llenos de todo, que ya no nos aburrimos, ¿no? Entonces decía Nietzsche, viene el ocaso de la civilización, el ocaso del mundo, porque pues, tendremos generaciones de idiotas, decía Nietzsche, ¿no? De idiotas como desde la idiosía, pues porque estamos llenos de todo, ¿no? De muchísima información. Ya no hay posibilidad de aburrirse. Pero bueno, no me voy a adelantar a la modernidad, vámonos más para atrás. Me voy a enfocar, chicas, específicamente a la filosofía de Occidente, ¿ok? ¿Por qué? Porque también hay toda una línea de estudio de la filosofía de Oriente, que no me voy a meter, porque si no entonces no vamos a acabar jamás. Entonces me voy a enfocar a la filosofía de Occidente, ¿ok? Y entonces, pensándolo así, quiero que pensemos en la antigua Grecia, ¿va? Vamos a empezar con la antigua Grecia. Antes de que aparecieran los clásicos como Sócrates, Platón, Aristóteles, antes de ellos ya había algunos que producían conocimiento de una manera muy particular, al menos dos que me parece importante que conozcan o que recuerden. Uno que producía conocimiento a partir de la escritura, escribía tragedias. Un griego que escribía tragedias. Y en la manera en cómo escribía esas tragedias, producía ese conocimiento y dejaba que en la cultura ese conocimiento pasara generación tras generación. Escribió, y hay un libro que se llama Las 7 tragedias, y en esas tragedias, pues bueno, va dejando un conocimiento de las cosas que se tienen que hacer, algunas que no se tienen que hacer, algunas de cómo los dioses castigan, ¿no? Cuando hace ciertas cosas, cuando no. Esas 7 tragedias incluyen Edipo, Edipo rey, Edipo en Colona, Antígona, la tragedia de Hércules, ¿no? Viene en el mismo libro. ¿Cómo se llama ese escritor de tragedias que escribe Edipo? Pregunta de primer semestre. Bueno, por ahí, Un Cles. Pericles. Bueno, sí existe un Pericles en los griegos. Sófocles. Sófocles es el que escribe Edipo rey, Edipo en Colona, Antígona.
Hércules, Sófocles. Si no las han leído, por ahí echen una revisada que será importante. También hay otro que escribe, no tragedias, pero sí epopeyas, ¿no? De la misma manera, es una forma de escribir conocimiento, ¿no? Que escribe la Ilíada y que escribe la Odisea, que se llama ¿cómo? Homero, que escribe la Ilíada y que escribe la Odisea. Y entonces son maneras o son formas, lo que quiero que vean es que son formas de cómo producir nuevo conocimiento. Las tragedias, las epopeyas, pero bueno, después avanzó la forma de producir nuevo conocimiento y llegamos a una época más o menos entre el 600 y 400 antes de Cristo, ¿vale? Y a esa época le vamos a llamar los naturalistas, ¿ok? Aparecen los naturalistas. ¿Quiénes eran los naturalistas? Bueno, los naturalistas era una forma epistemológica, ¿ok? ¿Qué es el naturalismo? Es una forma epistemológica de producir nuevo conocimiento a partir de la observación de la naturaleza, ¿ok? Ese es el naturalismo. Entonces, ¿quiénes eran los naturalistas? Eran güeyes que lo que hacían era observar la naturaleza y a partir de lo que veían que ocurría en la naturaleza, ¿cómo? Se cuestionaban y llegaban a producir nuevo conocimiento. ¿Quiénes son de los más famosos de esa época de los naturalistas? Bueno, tenemos, yo creo que de los más famosos pues, está Heráclito, ¿no? Heráclito es uno de los más famosos de los naturalistas. Parménides, Empédocles, Anaximandro, Anaxímenes. Heráclito, por ejemplo, creo que se los había dicho, ¿no? ¿Heráclito? Heráclito es el que les había dicho que todo está en constante movimiento, ¿no? Mutatis mutandis, ¿no? Dice, mutatis mutandis, todo está en constante movimiento. Heráclito dice, todo está en constante movimiento. Mutatis mutandis. Y entonces, ¿cómo llega a esa definición? A partir de observar cómo el agua está en constante movimiento, ¿no? Observa la naturaleza, el agua es el que dice la frase de no te puedes bañar 2 veces en el mismo río, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo está en constante movimiento. ¿Se acuerdan? Entonces, él observa que está todo en constante movimiento. Al igual que los demás naturalistas, algunos dicen que el ser no es el agua. Obviamente, Heráclito dice que es el agua, hay otros dicen que es el fuego, otros dicen que es el aire, otros dicen que es la tierra. Es decir, todos ellos le otorgan un elemento al ser, ¿no? Le otorgan un elemento al ser. Dicen que, regresamos a esta pregunta, ¿de qué está hecho el ser? Y unos dicen, pues de agua, güey, ¿no? Y otros dicen, pues de fuego, ¿no? Otros dicen de aire. Y otros dicen, pues de tierra. Tratando de responder de qué está hecho el ser. ¿Ok? O sea, justamente tratando de
acercarse a la pregunta de qué está hecho el ontos, ¿no? ¿De qué está hecho el ontos? Tienes que pregunta, Majo. O sea, me quedé pensando como por qué específicamente lo vio a través de la naturaleza. O sea, como, sí, todo está en constante movimiento, pero ¿por qué a través de la naturaleza? Ellos no tenían otro recurso más que, como bien lo decían, la observación, ¿no? Entonces, imagínate que ellos están ahí 24/7 con su único recurso que es la observación. Y lo que hace, o sea, por ejemplo, Heráclito, pues lo que cuentan los libros, ¿no? Es que pues, lo que tenían es un río cerca y lo que se da cuenta es que todo está en constante movimiento, ¿no? Que ese río justamente no es el mismo del de ayer, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas es lo que le ayuda a pensar, a ver, tú no eres el mismo de ayer, como el río, ¿no? Todo está en constante movimiento, ¿no? Y entonces, así como el río, nosotros somos distintos, nosotros estamos en constante movimiento, ¿no? Entonces, son esos elementos que le ayudan al filósofo a tomarlos, porque la naturaleza nos define, ¿no? Para los naturalistas, la naturaleza nos va a definir, ¿va? Ahora, esa parte es importante. Ellos como naturalistas también se definen, o se les conoce, como sofistas. Ellos aún no son considerados filósofos. Ojo, ellos no son considerados aún filósofos. Hay una diferencia entre filósofos y sofistas, ¿eh? ¿Ya les había platicado esto? ¿No? Los sofistas, como su nombre lo dice, son los que se consideran a sí mismos sabios o poseedores del saber. Entonces, ¿por qué? Pues porque así lo dicen, ¿no? O sea, porque son los sabios. Son sabios, son sofistas. Que incluso ya después vendrá otro que une la idea de los cuatro, ¿no? Que entonces dice, bueno, no es que sea el agua, no es que sea el aire, no es que son los cuatro elementos, ¿no? Y va a tratar de reunir todo eso, ¿no? Pero bueno, el chiste es que los naturalistas tratan de explicar que una es producir un nuevo conocimiento, es decir, una postura epistemológica, producir un nuevo conocimiento a partir de la observación de la naturaleza. Dos, explicar que el ser está hecho de elementos de la naturaleza, ¿ok? Que estamos hechos de la naturaleza. ¿Por qué va a ser relevante esto? Estoy hablando del año 600 antes de Cristo para 1850, ¿eh? ¿Por qué va a ser relevante eso? Porque para los primeros intentos de la psicología para volverse ciencia, aparece el mesmerismo. ¿Se acuerdan del mesmerismo? ¿Lo han escuchado? Con Franz Mesmer, ¿no? ¿Jamás? ¿Nunca? Franz Mesmer inventa incluso el concepto de lunático. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿No? Cuando alguien es lunático. ¿Qué es ser lunático? Pues sí tiene que ver con la luna, ¿no? Bueno, yo recuerdo que decían, tenía que ver con la luna, que todo el tiempo estaba como en la luna, no está en otro lado. Como cambios por la... Pero cuando tú le dices a alguien, ay, es que es bien lunático. Como loco, O sea, es como de que no alucinado. está en este espacio, o sea, de que estás, así como dice Amalia, de que estás en la luna. O Y sea, pero no en el sentido de que, no, o sea, solamente estás aquí, o sea, sino de que estás fuera de la normalidad.
O sea, como sí es un adjetivo como para hablar de alguien con una enfermedad mental, como una persona como un poco enferma, ¿no? Como con problemas mentales, ¿no? Un lunático. Franz Mesmer se le adjudica esa etiqueta, ¿no? Lunático, justo con una pseudociencia, porque no logra ser una ciencia nunca, que se llama mesmerismo, pensando en todos estos principios naturalistas, cuando dice, bueno, a ver, si el ser humano, ¿de qué está hecho químicamente, no? En su mayoría, químicamente, ¿de qué está hecho? Y el planeta, químicamente, en su mayoría, ¿de qué está hecho? Y cómo influye el magnetismo de la Luna en la Tierra. Inicialmente, ustedes saben, no sé si sepan, ¿no? Clase de geografía de quinto de primaria, Hace mucho tiempo. que las olas son gracias a la Luna, ¿no? O sea, el oleaje es gracias al magnetismo de la Luna. Sin la Luna no habría oleaje y sin oleaje no habría, pues, sí, todo eso que hay ahí en el mar, ¿no? Entonces, sí dice Mesmer, a ver, si eso produce en el mar, ¿qué produce en el 80% del agua del ser humano, ¿no? El magnetismo de la Luna. Y entonces lo que propone en la pseudociencia del mesmerismo, Franz Mesmer, es que la luna llena, hay gente que el magnetismo de la Luna sí le produce ciertos estados de lunáticos, ¿no? Que los hace volverse, que los hace volverse iracundos, que los hace volverse desesperados, y a ver, es una pseudociencia, no termina de comprobarse al 100% la efectividad. Pero entonces hay ciertos estudios que sí se han presentado que el magnetismo sí influye, y hay gente que sí carga su pulsera de 5,000 pesos ¿no? Del magnetismo, de esas que te venden a las 3 de la mañana en CB Directo, ¿no? Pero se dan cuenta cómo un estudio, o no un estudio, sino una teoría del 600 antes de Cristo de los naturalistas es tomada como un principio para poder estudiar o hacer los primeros estudios para poder pensar a la psicología como un método científico con el mesmerismo, que termina quedándose solamente como una pseudociencia porque no termina con un método científico como tal, ¿no? Ahí el mesmerismo, el otro, la frenología, ¿no? Son esas pseudociencias que terminan por ahí sin terminar de cuajar, ¿no? ¿Vamos bien aquí? Y entonces ahí los sofistas, ¿no? O los sabios, pues lo que intentan es eso, tratan de quedarse con el conocimiento y tratan de construir y se defienden a capa y espada, ¿no? ¿No? Y se pelean entre ellos por quién tiene la razón y quién es el verdadero portador de la verdad, ¿no? Pero eso es su chamba, defender su punto. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué piensan hasta aquí? ¿Qué piensas, Lupita? En qué tanto podemos hacer con solo una herramienta que es observar. Así es.
Mira, ahora, para que no quede únicamente como una cuestión de un estudio filosófico, se los compartía a algunos en aquella clase. ¿De qué nos sirve esto en la práctica clínica? Y les decía, a mí todos estos principios filosóficos me ayudan incluso para tener argumentos, para lanzar ciertas metáforas a los pacientes, cuando una intervención no tiene que ser tan directa o obviamente sin tener que caer en una cuestión como consejo, pero hay pacientes que incluso hay que ser un poco directivos a veces, pero sin ser tan directos. A veces un ejemplo, a veces una metáfora te ayuda. Y esta cuestión, poniéndoles el ejemplo de Heráclito, si pensamos que todo fluye, mutatis mutandis, todo está en constante movimiento, y es importante que eso fluya, y es importante que eso esté en movimiento, decirle al paciente, ¿no? A ver, si el agua tiene que estar en constante movimiento para que pueda dar vida, ¿qué pasa cuando se estanca? Se pudre, ¿no? Y si tú odias lo que haces, odias en dónde estás, odias cómo te ves, odias cómo te sientes, te estancas. Es que siento que no avanzo. O sea, estás estancado. Entonces no se trata de mover lo demás, se trata de no estancarse. O sea, estoy usando un principio del naturalismo, ¿no?, para poder generar una metáfora que le ayude a... ¿Sí lo ves? Sí. Es que me acordé de una vez que con la frase que inició de que nadie se baña. ¿Qué? Nadie. Ajá. Que creo que ya la había puesto de ejemplo en las primeras clases de por qué no funciona volver con la expareja. De que pues ya no. Ambas personas ya no son la misma. O muchas veces es el conflicto en las relaciones de pareja, ¿no? Es que ya no eres el mismo. Mutatis mutandis. Ya no eres el mismo. Pues no. Pues no, mija. Bien lo dice Heráclito, ¿no? Fundamentado. Está fundamentado desde hace 600 años antes de Cristo. O sea, eso lo podemos ocupar en la clínica. Eso, y en una discusión también. Fundamenta lo que dijiste. ¿Sí lo ven? O sea, lo que quiero es que esto les pueda ayudar también para que tengan recursos para arrojar alguna metáfora, para arrojar algún principio, para arrojar algún ejemplo, que le puedan dar la vuelta, ¿no? A veces esos recursos dentro de la clínica le ayudan mucho al paciente como para desaturar algunas cosas, ¿no? Sin que tengas que darle un consejo, sin que tengas que darle algo tan directivo. Aplica lo de mayéutica y dialéctica. Vamos para allá, sí, vamos para allá. Pero aquí lo que quiero es que vean que hay un montón de cosas, pero ese es el punto. Lo que quiero es que ustedes empiecen a desarrollar su sentido de observación de la naturaleza, es decir, no quiero que nada más se queden con un sentido de mayéutica y de dialéctica, sino que quiero que también desarrollen un estudio naturalista para que entonces observen los recursos que tienen de la naturaleza, para que los ocupen, para que produzcan nuevo conocimiento. Un nuevo conocimiento en sus pacientes, sobre sus pacientes, usando recursos de la naturaleza. O sea, también hay que guardar un pedacito de naturalismo. Claro, mucho es mayéutica y mucho es dialéctica, pero también un poco de naturalismo. ¿Sí? A ver, tan naturalista que de pronto yo sí le he aventado el ejemplo a los pacientes así de... Es que ya sé que tengo que hacerlo, ¿no? Te dice el paciente, ya sé que tengo que hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Ya sé que tengo que hacerlo, pero no sé.
cómo hacerlo. Dime cómo hacerlo. Ah, ok. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes cómo aprende a volar un ave? Pues aventándose. Bueno. No. No puede ser. O sea, ese es un punto de observación, ¿no? A ver, el ave no está pensando así de, le voy a calcular y entonces, ¿no? Y voy a agarrar vuelo y voy a tomar la velocidad de entonces. Como Blue. Te avientas. Y si me caigo y me parto su madre, pues bueno, vienes y hablas de eso. Siento que a veces a todos nos da mucho miedo como enfrentarnos a las cosas por el malestar que tenemos. Sin embargo, en el estado en el que estamos ahorita, si estamos con el miedo de hacer algo, aún así tenemos malestar, ¿no? O sea, porque estamos en una zona de inconformismo hacia la situación. Y pues ahí sería importante cuestionarnos qué prefieres, tener este, este malestar de ahorita o un malestar de que ya estás haciendo y lo estás logrando, ¿no? O estás saliéndote de ahí. Sí, o sea, del malestar no te vas a salvar, ¿no? O sea, ese es un buen ejemplo, claro. O sea, hay de malestares a malestares, ¿no? O sea, que no hay un malestar, no. O sea, por eso Freud le llama el malestar en la cultura, ¿no? No le llama al texto, encuentre el bienestar, ¿no? Se llama el malestar en la cultura, ¿no? Hay formas de malestares, pero yo siempre he pensado que hay un malestar y un malestar culero, ¿no? O sea, puedes tener un malestar o un malestar mierdesco, ¿no? Pues mejor malestar, ¿no? Salía por ahí un TikTok, ¿no? Que decía, escoge tu cansancio, ¿no? O sea, es cansado hacer ejercicio y es cansado no hacer ejercicio, ¿no? Es cansado comer sano, pero es cansado también no comer sano, ¿no? O sea, escoge tu dolor, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, sí es importante, por supuesto, desarrollar esa capacidad de observación. Ya llegaremos a la capacidad de cuestionamiento, pero si no desarrollamos primero la capacidad de observación, de nada nos servirá desarrollar la capacidad de cuestionamiento. Y esa capacidad de observación es la capacidad de observación de los mínimos detalles. Eso que estuvimos trabajando sobre la clinimetría o el ojo clínico en la entrevista, tiene su antecedente, y el antecedente es la observación de detalles. ¿Sí? Eso que vieron los sofistas, eso que vieron los naturalistas en los cambios, en las pequeñas cositas, eso es lo que no tenemos que olvidar. Eso es lo que como principio filosófico tendríamos que retomar, la observación. ¿Qué piensa? Así es refrán o dicho. Son diferentes. Bueno, ya. Es que me acordé de que hay muchos dichos que tienen que ver como con la naturaleza, ¿no? O sea, a veces me pregunto como, es que me quedé pensando en el ejemplo del agua, pero me quedé en otro de que árbol que nace torcido jamás se endereza. Y dije, Sus ramas jamás se enderezan. ajá, como, Esa es una salsa. no, como que... No. En la cama de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Era un buen tipo. ¿Tipe? Sí, porque.
Esa era mi preocupación. Bueno, intentemos darle una vuelta, un giro para que no te avientes un refrán ahí en la consulta así de... Es que, señor, camarón que se duerme, ¿no? Señor, el que se va a la villa perdió su silla. Es que claro, señor. Sí. Oiga, es que más vale pájaro en mano. Y el señor así como, ¿qué tiene que ver eso con mi divorcio? Atínele. Así. Venga por su refrán. O puedes desarrollar tu propia teoría y refranoterapia. Si ya vimos hace 8 días que había psicomagia, ¿por qué no va a haber refranoterapia? ¿Qué va a pasar después de esto? Bueno, como estos se hacían sentir sabios, en alguna ocasión un güey va al oráculo de Delfos, sube, porque acuérdense que tenían los griegos tenían la opción, empieza a haber todo un show porque Grecia estaba dividida por ciertos pueblos, ¿no? Estaban los atenienses, estaban los espartanos, todos estaban en pelea todo el tiempo, ¿no? Y de pronto deciden juntarse y dejar de pelearse para construir una república. Estaban como las primeras ideas de querer juntarse, ¿no? Dejar de pelearse. Y Delfos era una ciudad donde estaba el oráculo, donde todos se juntaban para ir al oráculo y tenían la oportunidad de una vez al año ir y preguntarle algo al oráculo. Entonces, una vez una persona sube y le pregunta al oráculo, oye, ¿y quién es la persona más sabia de toda Grecia? Porque tenías la oportunidad de preguntarle algo importante, no preguntarle cualquier mamarrachada, ¿no? O sea, Una vez al año. no le ibas y le preguntabas cualquier estupidez, ¿no? Y contesta el oráculo, ¿no? El hombre más sabio de toda Grecia es Sócrates. Y eso le sorprende a este hombre, ¿no? Baja y lo cuenta en la plaza, ¿no? Llega a oídos de Sócrates esto y Sócrates no puede ser, ¿no? No es cierto, ¿no? No es verdad porque yo lo único que sé es que no sé nada, ¿no? Es la famosa frase. Lo único que sé es que no sé nada. Yo no soy el más sabio, ¿no? Los sabios son aquellos, ¿no? Los sofistas, ¿no? Yo no soy sabio, yo amo la sabiduría. Yo amo la sabiduría. Yo no soy sofista. Yo amo la sabiduría. Y entonces, yo amo la sabiduría, ese es el principio de la filosofía, ¿no? De la filosofía. Entonces, ahí es el inicio de la filosofía con Sócrates. Sócrates es considerado el padre de la filosofía, el que ama a la filosofía, el primer filósofo, el primero que ama a la sabiduría, no el que se hace llamar el sabio. Y entonces, pues ahí aparece Sócrates. Sócrates con su método que hemos planteado, ¿no? que hemos platicado, su método que es la mayéutica, que, pues bueno, lo decíamos que fue un jodón, fue una persona extremadamente molesta para los sofistas, tan molesta que pues, lo acusaron de andar corrompiendo a la juventud, ¿no? Y siempre les platico que me molesta mucho contar esta parte porque pues lo culpan de andar corrompiendo a la juventud, de que les estaba inculcando religiones paganas, ¿no? Porque Sócrates les decía, escucha a tus demonios, escucha a tus demonios. ¿Y a qué demonios se refería Sócrates? Pues a los demonios internos, ¿no? A sus pasiones,
los demons, a las pasiones, a las pasiones internas. Pero, pues bueno, lo acusaron de que esos demonios eran dioses paganos, lo cual lo llevó a un juicio, y en el juicio fue acusado culpable y fue sentenciado a muerte. Y no cualquier muerte, fue una muerte muy cabrona porque tuvo que beber la cicuta, ¿no? Tuvo que... No lo mataron, ¿no? Tuvo que él beberla, ¿no? Fue interesante porque su alumno Platón, pues Platón era de lana, ¿no? Platón era riquillo. Y Platón fue en la noche y le dijo, profe, ya soborné a los guardias, vámonos. Y le dijo Sócrates, no, güey. No, ¿cómo que no? No, sí, ya, vámonos, ¿no? Si mi muerte significa, aunque esté mal las leyes, significa que las leyes tengan que empezar a funcionar para que pueda formarse una república en Grecia, pues que así sea. Pues más bien él tenía una postura ética de que pues nadie por encima de la ley. Si la ley había fallado, no era él quien tenía que juzgar si había fallado o no. La ley era la ley. O sea, pero yo aquí tengo una duda. Porque yo había escuchado una historia donde Platón, o sea, los únicos conocimientos que tenemos de Sócrates es por medio de Platón, que es su alumno. O sea, y ahí me quedé de que sí existe Sócrates. O fue Sí. invento de Platón para que justamente no lo llamaran de que, de que andas tú corrompiendo, o sea, solamente fue de que ya no, pues. Sí existió Sócrates porque sí hay hay otros dos libros que hablan de Sócrates, aparte de los de Platón, que son uno es el de Plotino y ahorita me acuerdo del otro. No hablan todos maravillas como un dios, porque Platón escribe de Sócrates como si fuera un dios. Sí. O sea, escribe... Maravilla. Sí. Pero los demás sí escriben cosas más... Pues que era un viejo cascarrabias, que era un viejo feo, feo como una piedra, ¿no? O sea, que era un hombre muy feo, ¿no? Que caía muy mal, ¿no? Que era un hombre que te caía, que era muy desagradable porque todo el tiempo estaba chingando a la gente, ¿no? Que en palabras alegóricas, pues Platón lo ponía que cuestionaba, ¿no? Pero sí hay otros textos que hablan de Sócrates, no tan románticamente, ¿no? O sea, yo creo que, pues ni tan ni muy, ¿no? Y en el Museo del Vaticano hay una sola escultura, es la única escultura, ¿no? Sí. Sí. Yo tengo una foto así. Así como el perrito con Goofy. Así. Es la única escultura que hay del busto de Sócrates. Sí. Y bueno, ya la siguiente clase, no me voy a enfocar muchísimo a hablar de la mayéutica porque ya lo hemos hablado, lo vamos a retomar nada más. Me voy a ir un poquito más de corrido, tanto con la mayéutica como con la dialéctica, pero sí me interesa que hablemos al menos o que le echen una ojeadita al menos de
de esos 3 diálogos de Platón, o que busquen un videíto y ahí se los avienten, de el juicio de Sócrates, del banquete de Platón y de la muerte de Sócrates. ¿Va? Échenle una ojeadita a eso o vean un videíto para que nada más los platiquemos rapidito. Con mayéutica pues ya lo hemos planteado, ya lo hemos platicado. Para los que no estuvieron en la clase pues lo vamos a platicar rapidito y igual dialéctica, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ustedes, chicas? Diana. ¿No? Bueno, seguimos el lunes. ¿Va? A ustedes, chicas.